Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos acá en este programa de Editorial Voces. Estamos hablando con Lucio Mir y justo estábamos hablando de este libro publicado por Lucio conjuntamente con Oscar Nocetti en por la Universidad de Sevilla, la Universidad Internacional de Sevilla. Y esta obra, que básicamente trata de las relaciones entre España y Portugal y su incidencia en la cuenca del Río de la Plata, me lleva a una pregunta que creo que es, al menos para mí, central en este reportaje, y es ¿cuál es la relevancia de la historia? ¿Cuál es la importancia de la historia? Digo, por ejemplo, este libro habla del profuso, constante y antiquísimo contacto que existe entre Argentina y, digamos, y los países hispanos de Sudamérica y el Brasil. Que hoy, por ejemplo, cada vez que se habla del Mercosur parece que fuera una cosa extraña, que tenemos este vecino, el Brasil, que no tiene casi nada que ver con nosotros, y resulta que sí, que tiene mucho que ver, que tenemos una historia común muy rica, muy extensa, ¿verdad? Tenemos una historia muy densa, muy rica. Tenemos una vinculación con Brasil desde al menos el año 1519, que es el año en el que se produce la expedición de Magallanes. Magallanes era un marino portugués al servicio de la corona de Castilla, que entre muchas de sus vicisitudes marítimas tuvo que desembarcar en la costa del Brasil para aprovisionarse de algunos alimentos, y gracias a ese diario magnífico que ha llegado hasta nosotros de la mano de Pigafetta, que es una suerte de calificado, diríamos, miembro de la tripulación. Sabemos que en Brasil en 1519 ya se cultiva la caña de azúcar. Y ese dato, que ha permanecido prácticamente... Se cultivaba y se procesaba, o sea, ya había un ingenio instalado en el año 1519, según la crónica de Pigafetta, lo que pone de relieve de manera indubitable que la intención de la corona de Portugal de poner en funcionamiento estructuras productivas es muy temprana, aceptando el año oficial de descubrimiento del Brasil, 1500, estaríamos a menos de 2 décadas con un proceso de producción, por supuesto incipiente, muy modesto, pero que ya indica que no solo en el interés de la corona está la obtención de metales preciosos y el palo Brasil, sino que también la actividad propiamente productiva despierta el interés de los empresarios lusos. Y esto lo recalco a propósito de la conexión con la primitiva Buenos Aires, la que se funda en 1536, y más aún con el proceso de repoblamiento posterior de 1580, en el que la articulación entre Brasil y el Río de la Plata es muy visible en las fuentes. Buenos Aires necesitaba de esclavos, necesitaba azúcar, necesitaba tabaco, necesitaba madera, necesitaba cacao, y estos productos se comercializaron muy tempranamente en Buenos Aires, y uno de los primeros que está directamente involucrado en una operación ilegal, puesto que la corona no había autorizado el tráfico entre Brasil y Buenos Aires, el que está directamente involucrado es el obispo del Tucumán, Vitoria, que, diríamos, tiene en su actividad mercantil el eje de sus negocios, ¿no? El eje de los negocios, puesto que las retribuciones de los funcionarios de la corona, y la iglesia formaba parte y había proporcionado un importante equipo de
intelectuales y funcionarios de segunda línea para el manejo de las actividades coloniales. Bueno, como los salarios que pagaba la corona española estaban muy lejos de ser los que deseaban sus funcionarios, el contrabando proliferó y prosperó al más alto nivel. De modo tal que el patrón de acumulación inicial tiene un complemento sistémico con Brasil, porque Brasil requiere de cueros, requiere de carne salada para alimentar a las plantaciones esclavistas, alimentar, digamos, la mano de obra de las plantaciones esclavistas. Brasil es un importante adquirente de vino. El vino de Cuyo está llegando a Buenos Aires en 1589 y hay embarques documentados a lo largo de toda la década de 1590. Y otro aspecto que sí es más conocido es de la presencia lusa en Buenos Aires, lo que facilitaba la articulación con el espacio luso brasileño. Es decir, los propios portugueses están instalados en Buenos Aires, tienen funciones importantes en el cuerpo capitular, es decir, son parte del elenco gubernativo. Y ninguna directiva metropolitana pudo en ningún momento, digamos, erradicar la presencia portuguesa, a pesar de que son muchas las reales ciudades donde se ordena explícitamente que se expulsen los portugueses de Buenos Aires. Y el Cabildo de Buenos Aires siempre encontraba alguna razón para no ejecutar la orden, porque los portugueses eran muy prácticos en los oficios mecánicos, o porque faltan mujeres en la ciudad de Buenos Aires, o porque los portugueses de Buenos Aires tienen muchos caudales para prestar al gobierno. Es decir, que los portugueses tienen una fuente de financiamiento que es perfectamente compatible con las necesidades financieras de la corona española, y todo queda reducido a una especie de gesto, a veces más rimbombante, a veces menos, digamos, de represalia, donde la represalia, si uno no mide o no toma en cuenta claramente a los documentos, uno puede comprar en algún momento la idea de que los portugueses fueron expulsados de Buenos Aires. Y algunos viejos textos de historia argentina tomaron como cierta, ¿no? Es decir, una mirada estrictamente jurídica. Leyeron los decretos del rey y dijeron esto tiene que haberse cumplido. Eso tiene que haberse cumplido. No saben nada de Buenos Aires. En efecto. Sí, porque está muy buena observación, porque sobre todo fueron historiadores españoles de los años 20 y 30 que tomaron como ejecución concreta. La historia, por supuesto, sirve para, entre otras cosas, para explicarnos el porqué de algunas notas, por ejemplo, del carácter de algunos lugares, de algunas sociedades. Pienso en Buenos Aires, pienso en tu relato, y digo, en los orígenes de Buenos Aires, no sé si es muy osado lo que voy a decir, pero en los orígenes de Buenos Aires está el contrabando y está la anomia, ¿verdad? El no respeto por las normas. Esto es muy arriesgado decir eso. La investigación que nosotros hicimos sobre el comportamiento de las élites económicas y de las élites políticas de Buenos Aires indica que tienen perfecto conocimiento de que están violando toda la legislación, porque la legislación contra el contrabando es muy explícita. No se puede aducir en un intento de interpretación así muy simplista que había una tolerancia absoluta a diríamos, determinados comportamientos anómalos por parte de las autoridades. La corona española tiene una legislación, intenta aplicar una legislación que reprime con toda severidad el contrabando. Si uno lee todas las ordenanzas y las cédulas que están compiladas en la famosa recopilación de leyes de los reinos de las Indias, que es de 1680, y no hay ninguna duda, mejor dicho, de que la
severidad de la norma contra las prácticas ilícitas en el comercio colonial haría sospechar en principio a cualquier individuo involucrado en estas prácticas que su situación iba a volverse muy penosa de probarse su actividad, diríamos, ilícita. Ahora, como la aplicación real de la norma tiene una distancia inmensa, digamos, desde el punto de vista operativo, queda meramente en acción administrativa. Encontramos un caso en que el individuo que ha sido atrapado, ha sido capturado en el momento mismo en que está embarcando mercadería ilícita, paga una multa que la resuelve el gobernador, una multa que es una aplicación de una norma autónoma. Es decir, no existe ninguna normativa metropolitana que hubiera habilitado al gobernador a establecer una multa por el contrabando. Por el contrabando es una actividad ilícita a la que se le reserva prisión. El caso efectivo de aplicación de la prisión lo hemos documentado, pero en muy pocas ocasiones. Y eso nos conecta mucho con el presente, ¿no? Cada tanto alguno tiene que caer. Ahí quería llegar y lamentablemente te tengo que pedir una respuesta breve, pero desde la perspectiva histórica, el proceso que se está dando hoy en el país, con las medidas que ha tomado este nuevo gobierno nacional, ¿cómo lo interpretás desde esa perspectiva de la historia económica, que es, por cierto, tu fuerte? Los poderes formales de la Argentina o están subordinados al poder real de los grupos económicos o tienen una convivencia activa, o ambas cosas a la vez. Es raro el ejemplo de un grupo de dirigentes argentinos que haya logrado guardar una autonomía plena en materia de decisiones económicas que comprometerían la rentabilidad empresaria. En algunos casos en que esto se observa, y yo no me dedico a la historia argentina contemporánea, en nuestras lecturas, digamos, de estudiantes de historia y en lecturas así azarosas de textos de autores especializados en la economía contemporánea, lo que se observa es que en los casos en que un grupo de dirigentes intenta establecer una separación importante, duradera, entre los mecanismos reales de acumulación política y la capacidad de las corporaciones de condicionar a esos mecanismos de acumulación política, el hilo se corta por lo más delgado. Salta el gobierno, ha saltado el gobierno. Es decir, que el intento de subordinar a las corporaciones a los intereses generales de la sociedad a través de una institucionalización muy fuerte de la vida política, de la práctica política, en ese sentido, tiene limitaciones estructurales muy serias en la Argentina. Dicho de otra manera, gran parte de los actores políticos en el periodo democrático han sido gerentes de las corporaciones. Cuando los gerentes se extralimitan en sus funciones y intentan, en muy pocos casos, realizar una obra reparadora o intentan que el Estado adquiera la autonomía necesaria para desarrollar ciertas políticas económicas que no son precisamente las del gusto del poder económico, es allí cuando se encuentran todos los cortocircuitos y en algunos casos las crisis más claras, más evidentes. Bueno, Lucio, lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado. Nos quedó, por ejemplo, mencionar este tercer libro tuyo con Oscar, Relaciones de la Jornada de los Césares, que es un libro mucho más local, si se quiere, ¿no? Es un libro de historia de la Patagonia, especialmente de la Pampa, sí. Bueno, cuando no era la Pampa, ¿no? Aunque la expresión Pampas de Buenos Aires
la hemos encontrado en el documento que acá reproducimos, que acá transcribimos. Yo te agradezco mucho la presencia, ha sido Estoy muy agradecido. un gusto realmente. Y bueno, a la audiencia los convocamos nuevamente para un nuevo programa la próxima semana. Muchas gracias.